Muy bien, miren, el día de hoy, como les decía hace un ratito, vamos a empezar con el estudio de la carta de Pablo a los colosenses. Es uno de los tipos de estudio que hacemos aquí en Comunidad de Fe. Hay veces que son temáticas, hay veces que son libros de la Biblia. Pero aun cuando estudiamos libros de la Biblia lo hacemos de diferente forma. Hay veces que estudiamos una versión resumida de un libro, como cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, que aunque era un libro muy largo lo hicimos relativamente en poco tiempo. Hay veces que estudiamos temas específicos de un libro, como cuando estudiamos al profeta Habacuc y estuvimos viendo cómo fue la transformación de Habacuc. Entonces, de un libro muy cortito hicimos un poco más tiempo. O hay veces que hacemos estudios que son exegéticos, es decir, no estrictamente línea por línea, pero casi nos vamos línea por línea de todo el libro y entonces nos toma más tiempo, como fue el caso de cuando estudiamos la carta a los Efesios o el libro de Eclesiastés. Ese va a ser el caso con Colosenses. Lo vamos a estudiar relativamente despacio, pero no es de forma temática y por eso se van a dar cuenta que van a variar la manera en que está hecho su programa. No hay espacios específicamente en blanco para llenar, pero sí les puse muchas líneas. Porque, hay gente que quiere después estudiar las cosas que predicamos y lo mejor que puede hacer es tomar notas, ¿okay? Entonces les puse espacio para que tomen notas. Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a estudiar esta carta que es muy interesante. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por el amor que nos has mostrado siempre. Desde el principio de los tiempos tus planes fueron redimirnos a través de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por ello. Queremos ponernos en tus manos al inicio de esta serie, Señor. Yo sé, Señor, que tú inspiraste al apóstol Pablo para escribir estas líneas que estaban pensadas para que las leyeran en ese entonces y para que las leyéramos ahora. Te pido, Señor, que hagan el trabajo para el que tú las diseñaste, que lleguen a nuestro corazón y hagan una transformación radical de manera que podamos conocerte mejor, verte mejor, acercarnos más a ti y que esa transformación nos ayude a que nuestro carácter se parezca cada vez más al de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad incluso de venir a estudiar esta carta. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Colosenses. Miren, esta carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo muy probablemente durante el tiempo que estuvo preso en Roma. Pasó 2 años en un arresto domiciliario y escribió la carta a los Colosenses con otras 3 cartas que así se conocen como las cartas de la prisión: Efesios, Filemón y Filipenses. También las escribe desde la prisión, lo cual significa que la carta debe haber sido escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. Es decir, esta carta fue escrita muy poquito tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todavía mucha gente vivía que habían sido testigos oculares de los hechos que sucedieron con Jesucristo. Esta carta es conocida por 2 temas en particular que el apóstol Pablo va a tocar. El primer tema importante en esta carta va a ser el confrontar enseñanzas falsas. Hay unos falsos maestros que están distorsionando el evangelio de Cristo entre los cristianos, y Pablo se va a referir específicamente a 2 corrientes de pensamiento que son el sincretismo y el gnosticismo. Del sincretismo vamos a hablar un poquito el día de hoy. El gnosticismo lo vamos a cubrir cuando lleguemos a él en la carta, ¿okay? Entonces ese es un tema, enseñanzas falsas. El otro, Pablo se enfoca mucho en alentar y en dirigir a la gente para que vivan la vida de forma apropiada en esta carta. Entonces más adelante en los últimos capítulos vamos a ver cómo Pablo específicamente nos da instrucciones de cómo vivir la vida. Pero para poder entender por qué Pablo está tratando de enseñarle estas cosas a la gente en la ciudad de Colosas, así se llama la ciudad, por eso es Colosenses, necesitamos entender el contexto en el que viven. Necesitamos entender en particular el impacto que el Imperio Romano tuvo en el mundo. Y no nada más en el mundo de entonces, sino cómo el Imperio Romano hizo cosas que todavía hasta el momento nos afectan. Miren, nunca antes del Imperio Romano ni después el mundo ha visto nada como el Imperio Romano. El Imperio Romano era un monstruo de tamaño. O sea, en el pináculo de su tamaño llegaban desde la India hasta Inglaterra. O sea, tenía bajo su dominio el Imperio Romano 6 millones de kilómetros cuadrados.
Y para que se den una idea de lo que significó ese imperio, fíjense, ellos rigieron al mundo, o sea, gobernaban a la civilización durante 1500 años. Para que lo pongan en contexto, fíjense, la Gran Bretaña durante un tiempo eran los líderes del mundo, ¿no? Eran los regidores, tenían un imperio. Y ellos, su imperio duró 200 años. Estados Unidos, que se considera ahorita una superpotencia que tiene mucha influencia económica y política en muchos lugares del mundo, se le considera una superpotencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, llevan como superpotencia 72 años. Y a juzgar por lo que están haciendo, quién sabe cuánto les dure el gusto, ¿no? Pero bueno, Roma, 1500 años gobernando al mundo. Entonces, estas personas, ¿verdad? Este imperio dejó como herencia, en particular, 3 cosas que todavía afectan al mundo, o sea que las secuelas de lo que hicieron ellos dejaron herencia para el mundo actual. Son muy famosas las 3. Fíjense, la primera son los caminos romanos. No sé si habían oído hablar de los caminos romanos, pero Roma, en el momento en que empezó a crecer el imperio, empezaron a hacer caminos. ¿Han oído el dicho, todos los caminos llevan a Roma? De ahí viene, todos los caminos llevaban a Roma. O sea, ellos hicieron caminos para llegar a cualquiera de las colonias que tenían invadidas desde Roma. Empezaron su primer camino en el año 312 antes de Cristo, y para el segundo siglo, es decir, como 500 años después, habían construido 88,000 kilómetros de caminos. La circunferencia de la Tierra tiene 40,054 kilómetros. Ellos en 500 años, 88,000, es decir, le dieron 2 veces la vuelta a la Tierra con caminos. Y les voy a decir que es lo más increíble. Esos caminos se construyeron hace más de 2000 años y algunos de esos caminos todavía están en uso, incluyendo algunos puentes que hicieron los romanos hace 2000 años, todavía están en uso. Eso significa que esas personas construían más barato, más rápido y duraba más de lo que construimos hoy con la tecnología que tenemos. Y si no me creen, pasen por abajo del puente de Bonfil, ¿no? O sea, ¿no? Cada 3 meses lo tienen que arreglar, ¿no? O sea, las coladeras se rompen, ¿no? Estos 2000 años y el camino todavía funciona. Pero miren, lo que hicieron estos caminos fue encoger al mundo. O sea, para la época lo que hicieron fue encoger al mundo, porque fíjense, crearon una era en donde gente de cultura diferente, de etnia diferente, de creencias diferentes, religiones diferentes, alimentos y lenguajes diferentes, empezaron a mezclarse todos en diferentes ciudades, y entonces se empieza a ver las primeras formas de lo que se conoce como sincretismo. El sincretismo es lo que sucede cuando culturas diferentes se juntan, empiezan a mezclar cosas de las 2 culturas, y lo que se produce es una nueva cultura diferente a las 2 originales, ¿no? Podemos ver ejemplos de sincretismo cultural, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, ¿no? ¿Han oído el término Spanglish? ¿No? Nuestra familia tuvimos oportunidad de vivir un tiempo en California, cerca de Los Ángeles, y otro tiempo en Miami, en Florida. Y cuando oyes a la gente hablar Spanglish, en cada lugar es diferente. O sea, es un Spanglish diferente. Si lo oyes en Miami, te voy a decir cómo hablan en Miami. Te dicen, estábamos sentados en el couch cuando llegó my sister, y entonces nos dijo, I'm bored. O sea, van cambiando de español a inglés todo el tiempo, ¿no? Pero si lo oyes en lugares como Los Ángeles, ahí lo que hacen es tomar anglicismos, o sea, palabras en inglés, y españolizarlas. Entonces, ya me voy porque voy a comer el lonche. Le dice, ¿el qué? El lonche. Le digo, no es la comida, no, aquí es el lonche. No, o sea, ya cambiaron la palabra y la mexicanizaron o la españolizaron, ¿no? Entonces, ese es un sincretismo de lenguaje. También hay sincretismo de comida, ¿no? Cuando estuvimos en Houston, nuestros amigos nos llevaban a restaurantes, según ellos, de comida mexicana. Nos decían, no, este sí es de comida mexicana real. Y llegábamos y decíamos, esta no es comida mexicana. ¿No te gustó? No, sí me gustó, pero esta no es comida mexicana. Es una mezcla de lo que les gusta aquí con lo que nos gusta allá, y es algo diferente, ¿no? Hay Tex-Mex, ¿no? Pero que no es comida mexicana ni es comida americana. Entonces, eso es el sincretismo, ¿ok? Entonces, piénsenlo así, fíjense. Antes de los caminos romanos, solo gente con mucho dinero o gente muy valiente se aventuraba a viajar. No había caminos. El mundo era salvaje, había que salir a la montaña, empezar a viajar, ¿ok? Cuando Roma crea un sistema de caminos seguros, mucha gente empieza a viajar, y entonces empiezan a mezclarse en diferentes ciudades y empieza a haber sincretismo por todos lados. Entonces, los caminos de Roma le hicieron a su época lo que el internet hace hoy.
Internet en este momento, tú a través de Google puedes adquirir cualquier tipo de información, a través de Skype puedes hablar con gente al otro lado del mundo en tiempo real, ¿no? O sea, estamos tan metidos en el Internet que luego ni nos damos cuenta, ¿no? De hecho, algunos ahorita ni siquiera me están oyendo porque están en Internet, ¿no? Están checando su Facebook, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron los caminos de Roma. Ahora, fíjense, para Colosas, la ciudad, los caminos de Roma fueron un factor muy importante. Por ahí tenemos un mapa, fíjense, pónganos el mapa, porfa. Fíjense, ahí pueden ver, primero, del lado más hacia a mi izquierda, está las provincias de Asia Menor, en donde Pablo plantó iglesias. En medio pueden ver Colosas. Pegado al mar pueden ver Éfeso, y del otro lado, no sé si alcanzan a ver, está Tarso. Bueno, Roma hizo un camino que conectaba a Éfeso, que era un puerto muy importante de comercio, con Tarso, y el camino pasaba por Colosas, y aunque no se ve en el mapa, justo arribita de Colosas hay una ciudad que se llama Laodicea y otra que se llama Hierápolis. Las tres eran muy conocidas porque ahí teñían ropa. La ropa púrpura, la ropa roja, la hacían en esas tres ciudades, y cuando Roma pone un camino que pasa por ahí, esas ciudades se convierten en centros de comercio importantísimos, en donde convergen gentes de todo el imperio que llegan ahí a vivir para hacer negocio con la ropa. Entonces eso empieza a afectar a los colosenses. Lo segundo que Roma nos deja como herencia es la famosa Pax Romana, ¿no? La paz romana. Este es un concepto muy interesante porque en nuestros días estas cosas como que ni siquiera las registras. Antes de Roma el mundo era un lugar muy salvaje, o sea, era la ley del más fuerte. Por eso se atrincheraban y las ciudades estaban rodeadas de murallas, porque el más fuerte vencía a los demás. Pero dentro del imperio romano reina una paz que la gente no conocía antes. O sea, fuera del imperio, y de hecho en las orillas del imperio, los legionarios romanos todo el tiempo estaban extendiendo el imperio, eran lugares muy violentos, pero adentro podías vivir en paz tranquilamente. Había muy pocos levantamientos dentro de Roma, porque cuando había un levantamiento, Roma, bueno, era salvaje para someter los levantamientos. Lo que hacían era llegar al que se levantaba y crucificaban a todos los involucrados como ejemplo para los demás, y entonces todo el mundo estaba en pax, ¿no? La paz romana, ¿okay? Y el tercer concepto que hoy en día todavía tenemos herencias en nuestra sociedad es la ley romana. Montones de países tienen en sus leyes herencia de la ley romana, porque los regidores romanos, la verdad, hicieron un trabajo excelente para crear sistemas de leyes justas y flexibles para sus ciudadanos. Antes de Roma, si ustedes ven películas o leen novelas históricas, se darían cuenta cómo muchas de las leyes eran muy fijas, muy estrictas, ¿no? Si te paras aquí te matan, punto, ¿no? Sin discusión. Roma mete una serie de flexibilidades a su ley que a los ciudadanos les parecen justas. De hecho, la razón por la que hay tanta paz dentro de Roma es porque las leyes son muy justas. Cuando un pueblo se siente que vive en un lugar con ley, que son escuchados, que se le trata justamente, pues no tiene razón para levantarse. Es cuando hay injusticias por parte del gobierno que la gente se quiere levantar, ¿no? Bueno, pues ahí dentro de Roma hay mucha flexibilidad. Y miren, les doy un ejemplo de una de las leyes romanas para que vean el tipo de flexibilidad a la que me refiero. Tú, como ciudadano romano, tenías derecho de escribir un testamento y dejarle tu dinero a quien tú quisieras. Pero si no le dejabas por lo menos 25% de tu dinero a tus hijos podían hacer un requerimiento legal, presentarse ante un juez y exigir que les dieran 25%. Entonces el juez lo que hacía era sentarse a hablar con los hijos, escuchaba a los hijos, escuchaba a algunos testigos, y entonces decidía si merecían el dinero o no. Si los escuchaba y decía, no, bueno, estas son personas inteligentes, son personas decentes, han estado trabajando toda su vida, seguro van a usar el dinero de forma inteligente, decía 25% para los hijos. Pero si los entrevistaba decían, no, este es un tarado, ya entendí por qué no te dejaron nada, ¿no? Entonces a eso el juez decía, no te damos nada, y de todas maneras no le daba. Entonces la ley no era fija, no era estricta, no era a fuerza 25%, sino es posible, ¿no? Y tú puedes pedir un requerimiento legal. Pero bueno, hasta el inicio del Imperio Romano el mundo había sido un lugar oscuro, hostil, peligroso, ¿verdad? En donde el más fuerte sobrevivía y el más débil no. Y gracias a Roma, aún con sus atrocidades, se convierte en un mundo más civilizado. Yo estoy completamente convencido de que todo eso que pasó en Roma fue dirigido por Dios.
Fue planeado estratégicamente por Dios, porque el momento en el que manda a Jesucristo al mundo es un momento en donde en la civilización hay paz, hay caminos, hay leyes que permiten a todos los discípulos de Cristo viajar y expandir el evangelio por todo el imperio romano. De hecho, una de las leyes que hacía tan grande al imperio, duraba tanto tiempo en paz, es porque tenían leyes de tolerancia religiosa. O sea, el imperio romano no exigía que la gente siguiera su propia religión, te permitían seguir con la tuya. Y de hecho, ese es el primer problema, o dos de los problemas que Pablo va a mencionar en su carta. Fíjense, Pablo lo primero que va a atacar es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Fíjense, esto se ve de esta manera. Había gente en Colosas que decían: Jesús es mi salvador. Pero aquí al lado tengo un judío, ¿verdad?, que el otro día lo fui a visitar y la verdad es que me encanta cómo ora. Entonces me voy a juntar con él para que me enseñe a orar. Y de este otro lado, ¿verdad?, tengo a un druida, ¿no?, que digo, fuera de uno que otro sacrificio medio raro que hace con animales, me encanta cómo se lleva con su esposa y con sus hijos y cómo los trata. Entonces voy a hacer un grupo pequeño con él para que me enseñe cómo vivir la vida. Entonces era gente que decía: Jesús es mi salvador, pero me gusta de esta religión esto, de esta otra esto otro, de la mía no me gusta tanto esto, lo voy a cambiar por la de esta otra. Y empiezan a crear una nueva religión que distorsiona el evangelio de Cristo, que no sé si se dan cuenta, pero es una de las cosas que estamos enfrentando en nuestra época. O sea, la gente adentro de la iglesia, sin darse cuenta, oye las filosofías de la nueva era y le suenan medio místicas y medio profundas, y lánzale oraciones al universo y lees el libro del secreto y entonces te va a regresar. Es una distorsión del evangelio de Cristo, y la gente ni se da cuenta que está creando una nueva religión que no tiene que ver con el evangelio de Cristo. Entonces Pablo está atacando estas cosas, ¿verdad? Y la segunda que va a atacar aquí de forma tangencial en la carta, no tan directa, pero en otras cartas de forma muy directa, es el hecho de que la gente empieza a pensar que su esperanza está en Roma. Es decir, la gente que empieza a pensar: si tenemos un gobierno que sea bueno, que tiene buenas leyes, que nos da paz, que nos provee de oportunidades para hacer negocio, esa es la esperanza del ser humano. Necesitamos encontrar buenos gobernantes y no necesitamos de la religión. Nosotros tenemos la fortuna de que estamos 2000 años en el futuro y podemos ver hacia el pasado y decidir quién tenía la razón, si Roma era la esperanza o si Cristo era la esperanza, ¿no? O sea, podemos saber quién ganó, quién realmente es real. Y miren, sin adelantarnos mucho, porque vamos a hablar de esto más en la carta, les pongo un ejemplo muy simple. Roma, de alguna manera, como que exhibía su poder crucificando gente. Cuando la gente se levantaba contra Roma, la manera que ellos exhibían su poder era crucificando gente. Jesucristo exhibió su poder permitiendo que lo crucificaran para darnos vida a ti y a mí. Entonces, los dos lados blandieron su poder a través de la crucifixión, pero uno de los dos lados sigue vivo, su reino sigue creciendo, su luz se sigue expandiendo, y el otro lo estudiamos en libros de historia. Porque no sé si se acuerdan de la historia, pero el imperio romano desapareció, ¿ok? Espero que no haberles echado a perder el libro, pero bueno, perdieron, ok. En fin, vamos a hablar más de esto durante la serie, pero este es el lugar en el que viven los colosenses, esa es la realidad que viven. Entonces vamos a empezar a leer la carta y vamos a ver cómo Pablo va a tratar de alentar a estos creyentes, ¿ok? Empezamos con los versículos 1 y 2, Colosenses capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Me voy a detener un segundito ahí. Miren, Pablo siempre hace un esfuerzo por dejar clarísima una cosa: el llamado que él está siguiendo vino de Dios. Pablo no se levantó un día en la mañana y dijo: hoy voy a empezar a predicar la palabra de Dios. Dios lo confrontó y lo llamó a predicar. El llamado siempre viene de Dios. ¿Y esto cómo se aplica a ti? Necesitas escuchar esto. Cuando tú escuchas un mensaje, ves un programa de televisión, lees una revista, ves una película, oyes una canción, y de pronto cosas que tienen que ver con la Biblia y cosas que podrías hacer al respecto con lo que estás viendo saltan en tu corazón y sientes las ganas de hacer algo, te está llamando Dios. Dios puso el llamado en el corazón de cada uno de nosotros, y cuando de repente tú como que dices: pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y tienes ganas de moverte, Dios te está hablando. Entonces no endurezcas tu corazón cuando te llame, porque te está hablando y el llamado viene de Él. Te equipó para eso, ¿ok? Entonces Pablo nos dice: soy apóstol de Cristo por la voluntad de Dios.
Luego dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es decir, esta carta fue escrita para creyentes. Aunque tú no creas en Cristo, si estás aquí presente, esta carta te va a enseñar un montón de cosas. Pero si tú te consideras un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, te está hablando a ti. Nos vamos a dar cuenta al final de la carta como Pablo le dice a los colosenses: lean la carta en la iglesia y luego pásense a la otra iglesia. O sea, nos está hablando a todos, ¿ok? Y por último dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Miren, es ese deseo, esa bendición, esa oración de Pablo por los colosenses, la encontramos en muchas cartas de Pablo. Y ¿saben qué tenemos la tendencia a hacer? A pasar esa línea sin pensar en ella. La luz dice, ok, sí, gracia y paz. ¿Qué sigue? Vamos a estudiar la carta, ¿no? No nos damos cuenta que esas dos palabras, gracia y paz, son los dos conceptos más importantes para la vida de un ser humano. Sin la gracia de Dios a través de la cual tú tienes salvación, estás perdido. No puedes hacer nada, estás muerto espiritualmente, no tienes ni la capacidad de recibir la palabra de Dios. La gracia es lo más importante que nosotros tenemos que entender, porque cuando tú entiendes el impacto de la gracia en tu vida, eso debe de producir paz en tu corazón. O sea, tranquilidad en tu corazón sin importar las circunstancias que te rodean. La gente piensa que lo que hace en su vida es estar buscando felicidad. No estás buscando felicidad, estás buscando paz en tu corazón. Y Pablo lo que va a hacer en su carta, como lo hacen todas, es explicarte la profundidad de la gracia de Dios y cómo eso debería de producir paz en tu corazón. Se van a dar cuenta nada más con el pasaje que vamos a estudiar hoy, ¿okay? Entonces vamos a leer del 3 al 8, versículos 3 al 8. Primero los voy a leer de corrido y luego los analizamos. Dice el número 3: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Miren, aquí Pablo, para empezar, nos está diciendo una cosa muy interesante. Pablo no conoce a la gente de Colosas. Él nunca ha estado en Colosas. Está escribiendo desde la prisión, pero él nunca fue a plantar una iglesia a Colosas. Lo que sucede es que este señor Epafras está en Éfeso, donde Pablo pasa años plantando una iglesia y se queda ahí enseñándole a los ancianos, etcétera. Y Epafras va ahí a Éfeso, recibe el evangelio transforma su corazón y tiene el amor suficiente para regresarse a su pueblo natal y plantar una iglesia. Entonces Pablo, fíjense, está en su arresto domiciliario en Roma. ¿Se fijaron a la distancia que estaba Roma de Colosas? Está lejísimos. Epafras viaja hasta Roma para darle noticias a Pablo de cómo están en Colosas. Entonces Pablo no los conoce, pero estas son las noticias que reciben. El versículo 4 dice: pues hemos recibido noticias de, fíjense, dos cosas: de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pablo invariablemente hace una liga que es inseparable entre confiar en el evangelio de Cristo y amar a los santos. O sea, Pablo dice que eso es inseparable. O sea, tu fe en Cristo, tu comprensión del evangelio y tu fe puesta en Cristo no la puedes separar de amar a la gente que está aquí sentada a tu alrededor, que son los santos, son la gente que ha entregado su vida a Cristo. En primera de Juan lo diría de esta manera: si tú dices que amas a Dios pero odias a uno de tus hermanos, eres un mentiroso. Estás en la oscuridad, no tienes la luz de Dios. No puedes amar a Dios y odiar a uno de tus hermanos. Esa idea de que podemos amar a Jesús pero mejor no nos conectamos con la iglesia es una idea nueva, medio milenialista, ¿no? O sea, han oído a gente que dice: no, yo Cristo, sí, la Biblia, pero la verdad los cristianos son medio hipócritas, yo prefiero no ir a la iglesia, no andar con ellos. Te estás engañando tú solito, O sea, tú no puedes hacer la vida como Dios espera que la hagas de acuerdo a la Biblia si no estás haciendo la vida con otros cristianos amándolos. Te va a llevar la corriente. Y si no te juntas con cristianos, pues puedes vivir como tú quieras cuando estés con ellos y luego venir aquí a la iglesia y pretender que estás muy bien. Pero Pablo dice: no es posible que tú ames a Dios, ¿verdad?, entiendas el evangelio y no ames a tus hermanos. Y a continuación nos va a explicar por qué.
El versículo 5 dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Oyeron eso? Fíjense, si lo oímos de corridito desde el 4, va a tener más sentido. Dice, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. O sea, ¿por qué se aman los cristianos entre sí? Pablo dice: porque tienen su esperanza puesta en el cielo. Miren, esta es otra de esas líneas que la gente lee sin poner atención a lo que está viendo. Pablo nos está abriendo los ojos, te está diciendo esto: la única manera, la única que tú vas a poder amar a toda la gente que está aquí a tu alrededor es si tu esperanza está puesta en el cielo. Si tu esperanza no está puesta en el cielo, no vas a poder. ¿Por qué? Piénsenlo. Si mi esperanza no está puesta en el más allá, entonces ¿en dónde está puesta? Aquí. O sea, si mi esperanza no está en el cielo, quiere decir que está puesta en la tierra. Y entonces, si tu esperanza, es decir, si tu esperanza de estar bien, de tener paz, de sentirte pleno, de sentir que estás teniendo éxito, está puesta aquí en la tierra, la Biblia nos dice que vas a perseguir una de tres cosas, o las tres: dinero, poder y placer. Entonces piensa en cómo vive su vida una persona que persigue dinero, poder o placer para llenar su esperanza, para llenar su corazón. Si lo que persigues es dinero, te vas a pasar la vida pensando que no hay suficiente para todos. Vas a tratar de acaparar lo más posible para ti. Vas a amar el dinero y vas a usar a la gente. ¿Cómo la vas a amar? Si lo que estás haciendo es usarlos para tener el más dinero posible. Hay gente que piensa que la plenitud proviene de tener poder. O sea, si los demás no tienen poder sobre mí, pero yo sí tengo sobre ellos, me siento seguro, me siento tranquilo. Y esa es la gente que es capaz de hacer unas atrocidades a la gente por el poder que sienten que tienen. O la gente que simplemente piensa que el placer es la forma de satisfacer a su corazón, y entonces lo que hacen es usar a la gente. Pero si estás en cualquiera de esos tres casos, olvídate de amar, ¿no? Lo que vas a hacer es usar, explotar a la gente. Pero si tu esperanza está en el cielo, fíjate, piénsalo así: si tu esperanza está en el cielo, inmediatamente todas las cosas materialmente hablando que están en la tierra pierden su valor. O sea, si tu esperanza está puesta allá, tú sabes que todo lo que está aquí es de mentiras, que esto va a pasar, que no tiene ningún valor, que no te lo puedes llevar, y entonces ya no te interesa. ¿Saben cuál es una manera de ver eso rápido? Hace algunos años hicimos una serie aquí en Comunidad de Fe que se llamó 30 días para vivir. Fue hace varios años, no sé si alguno todavía se acuerda de esa serie. Estaba basada en un libro escrito por el hermano de nuestro pastor en Houston, Kerry Shook, que así se llamaba, 30 días para vivir. El enfoque de ese libro era el analizar cómo cambia el enfoque, la vida de una persona cuando sabe a ciencia cierta que va a perder la vida en menos de 30 días. Y lo que descubrieron ellos a través de una investigación es que cuando la gente sabe a ciencia cierta que está a punto de fallecer, su enfoque es radicalmente transformado, porque nada de lo material es importante para ellos ya. Les interesa la gente, quieren conectar con su familia, quieren conectar. O sea, ¿de qué sirve que trates de ahorrar lo más posible los últimos 30 días? No, que trates de blandir poder los últimos 30 días. Pierdes su valor, todo lo material. Y eso en una persona que está a punto de morir lo comprendemos, ¿o no lo comprendes? O sea, es comprensible. Y dices, no, ya para qué, ya no sirve de nada. Bueno, 30 días o 30 años es lo mismo. O sea, yo no sé cuánto tiempo te queda de vida, pero todo lo material a tu alrededor aquí se va a quedar. Te mueras mañana o te mueras dentro de 50 años. Entonces, aferrarnos a perseguir lo material, lo único que logra es que no podamos amar a la gente a nuestro alrededor. Y miren, ojalá y su esperanza verdaderamente esté puesta en el cielo, porque si no lo está, te voy a decir lo que va a pasar. Vas a seguir viniendo, vas a seguir estudiando estas cosas, vas a seguir persiguiendo según tú estas cosas, pero tu corazón va a estar persiguiendo otras, y nunca vas a saber por qué no eres feliz, por qué no eres pleno, por qué no te sientes bien, cuando tu corazón en realidad está persiguiendo otras cosas. Entonces necesitamos poner nuestra esperanza en el cielo, y la única manera de poner nuestra esperanza en el cielo es cuando entendemos el evangelio de Cristo, que es exactamente lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 5 y principio del 6. Dice: de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. O sea, la manera en que nosotros nos enteramos de que ahí es en donde debe estar nuestra esperanza es cuando comprendemos el evangelio de Cristo. Cuando tú lo comprendes, esto se convierte en lo más importante para ti. Y entonces amar a las personas a tu alrededor, fíjate, la muestra más profunda de amor que puedes tener para alguien más
es hablarle del Evangelio de Cristo, porque les estás dando la verdadera esperanza. Necesitamos pasar el Evangelio, que es lo que va a decir Pablo a continuación. Sigue en el 6b, dice: este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Miren, este pequeño pasaje que vamos a leer a mí me impactó profundamente por razones pastorales, ¿no? Digámoslo así. Fíjense, nosotros no sabemos mucho de Epafras. De hecho, en toda la Biblia solamente aparece 2 veces. Una vez es aquí, a principio y final de Colosenses, y la otra es en Filemón. Lo único que sabemos de Epafras es que era una persona que oraba fielmente por la gente a su alrededor y amaba a tal grado a la gente de su pueblo, de su ciudad, que tuvo el valor de regresar a Colosas y plantar él una iglesia. Entonces imagínense, este hombre va a Éfeso, una ciudad más importante, más grande, escucha el Evangelio, le impacta de tal manera, se regresa a Colosas y empieza él a predicar el Evangelio. Debe haber sido esa iglesia una iglesia muy pequeña. A juzgar por los saludos finales, ¿no? Parece que Pablo está hablando de una comunidad que se conocen muy bien todos, ¿no? Les da varios nombres. Es evidente que es una iglesia pequeña en donde se conocen mutuamente. Esto, fíjense, este pasaje, ¿saben qué me recordó? Me recordó nuestra iglesia en Mérida. Nosotros en Mérida, ¿verdad?, tenemos una iglesia que es el resultado del amor de una familia que por X razones decidió irse a vivir a Mérida, y cuando estaban ahí dijeron: necesitamos empezar aquí algo, necesitamos transmitir el mensaje, necesitamos empezar a predicar. Y empezaron nuestra iglesia en Mérida. Y es una iglesia pequeñita, ¿verdad?, que está creciendo sólidamente espiritualmente. Esos pocos que están yendo, Dios les va a dar crecimiento numérico, pero en este momento les está dando un crecimiento espiritual increíble. Entonces fíjense, lo que estamos viendo aquí en este pasaje, yo creo que la idea que mucha gente tiene acerca de lo que una iglesia es, muchas veces nos detiene de seguir el llamado que Dios pone en nuestro corazón para plantar iglesias. Porque cuando tú piensas en iglesia, a lo mejor te imaginas edificio, banda, ¿no?, luces, cámara, computadora, 20 personas sirviendo, y dices: no, es una iglesia, ¿no? Pero si tú, fíjate, por la razón que sea, tienes que cambiarte de Cancún y te vas a vivir a X ciudad, y en esa ciudad tú pones en la televisión un video de los que ponemos gratuitos en internet, e invitas a tus amigos o vecinos y ven el video y discuten lo que se aprendió, comen juntos, se confrontan con cosas y hacen la vida juntos, esa es una iglesia, de acuerdo a Pablo. Iglesia, la palabra eclesia significa reunión de gente, ¿ok? Entonces tú puedes tener una iglesia en tu casa, en donde estés, porque esa es la manera en que la palabra de Dios llega a todo el mundo. De hecho, eso es exactamente lo que les dijo Pablo. ¿Se fijaron lo que les dijo? Les dijo: este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido con ustedes. Dice, el evangelio se está expandiendo por gente como Epafras, que a donde va quiere plantar una iglesia, quiere juntar a un grupo de personas, aunque sean poquitos, y hablarles del evangelio. Y dice Pablo una cosa muy importante, dice: está funcionando en todo el mundo. Pablo escribió esto en el siglo I, no tenía idea del tamaño del mundo al que se estaba refiriendo, pero tú y yo hoy, en el futuro, sabemos que esto es cierto. Desde el Génesis se escribió aproximadamente 1400 años antes de Cristo, y desde el Génesis Dios dice: la gloria de mi nombre va a ser conocida por toda lengua, por toda tribu, por toda nación. Y tú y yo sabemos que hoy en día, en todos los países, incluyendo los que están cerrados, los que tienen prohibido el cristianismo, hay iglesias. En Irak, en Irán, en Egipto, en Sudán, o sea, en lugares en donde está prohibido hablar de Cristo, hay iglesias. O sea, Pablo tenía la razón. Esto está cundiendo en todo el mundo. El evangelio de Cristo funciona donde lo lleves, ¿no? Ha entrado en culturas monoteístas, politeístas, ateístas. Funciona, y nuestra responsabilidad es hacer nuestra parte. Miren, este movimiento es mucho más grande que nosotros. Existía antes de que viniéramos, va a seguir después de que nos vayamos. Mi oración es que Dios nos dé la sabiduría para levantar a líderes que cuando nosotros tengamos que retirarnos porque ya no haya más remedio, sigan con la dirección de la iglesia. Pero no tengo idea qué va a pasar. Lo que sí sé es que el evangelio no se va a detener de expandirse en el mundo hasta que Cristo regrese. Nuestra responsabilidad es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Tenemos que poner nuestra esperanza totalmente en el cielo, amar a la gente a nuestro alrededor y estar predicando el evangelio de la gracia de Dios a toda la gente.
Ahora, quiero regresar al versículo número 3, que no sé si dieron cuenta, pero me lo salté olímpicamente, porque quería regresar al final. Les voy a decir por qué. Miren, ¿saben cuál es una de las cosas que más me gusta de nuestra iglesia? No sé por qué, pero tenemos la tendencia a atraer a mucha gente nueva. O sea, llega gente de otras iglesias. No es nuestra estrategia de crecimiento. De hecho, en la clase de introducción a la comunidad de fe le digo a la gente: no te robes gente de tu antigua iglesia si vienes de otra iglesia. Pero llega mucha gente nueva. Y cuando llega gente nueva es una cosa muy bonita, porque pues es gente que anda en la búsqueda, ¿no? No saben ni de qué, pero tienen hambre y están buscando y vienen y quieren saber más. Pero llega un momento, me he dado cuenta, que para muchos de ellos hay una cierta frustración, porque empiezan a darse cuenta de que no tienen suficiente fe, ¿no? Como que quisieran creer más y no saben ni cómo hacerle, ¿no? Si tú estás en una situación como esa, lo mejor que te puedo decir es esto: no claudiques, no te rindas, sigue persiguiendo, sigue tratando de encontrar a Dios, pero por favor, nunca finjas, porque ese es el error más grande que comete la gente, que cuando empieza a ver a otras personas que las ve más adelantadas, sienten la necesidad de verse adelantados y empezar a fingir como que están en un lugar en donde no están. No hagas eso, porque lo que va a hacer es bloquear a Dios. Lo que tienes que hacer es dejarle a Dios guiarte a su tiempo, a su paso, y encender Él la luz de tu fe cuando Él lo decida, porque es una cuestión de Él. De hecho, eso es lo que vemos en el versículo 3. Fíjense, vamos a leerlo otra vez. Dice el 3: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Dios Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Se fijaron lo que pasó ahí? O sea, Pablo no les está diciendo: oigan, ya nos enteramos de que tienen mucha fe y están predicando el evangelio y se aman muy bien, queremos darles las gracias, gracias por amarse bien, gracias por predicar el evangelio. ¿Verdad que no dice eso? Dice: le damos gracias a Dios porque ustedes están haciendo esto. En otras palabras, Pablo sabe que no tiene que ver con ellos, tiene que ver con Dios. El que hace eso en nosotros es Dios. Todo lo que pasa en nosotros espiritualmente lo hace Dios. Incluso el darnos fe para creer en Cristo y predicar el evangelio nos lo da Dios. Es un regalo de Dios. Efesios 2 versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? La fe para creer en Dios es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué significa eso para mí si estoy tratando de tener más fe? La fe no es algo que simplemente dices: voy a tener más fe, voy a hacer un esfuerzo. No funciona. Lo que tienes que hacer es seguir adelante. Sigue persiguiendo a Dios. Lee tu Biblia, conéctate a un grupo, sirve en un ministerio, conoce a la gente de Dios. Te vas a dar cuenta de una cosa maravillosa: somos imperfectos como tú. Necesitamos tanto del evangelio hoy como lo necesitábamos el día que nos convertimos. Todos vamos caminando, y algunos van espiritualmente un poco más avanzados. No significa que ya no necesitan del evangelio. Necesitan todos los días predicarse a sí mismos el evangelio y seguir avanzando hacia Dios. Y si sigues haciendo estas cosas, vas a permitir que Dios un día prenda la luz y de repente vas a sentir su presencia. Y no creas que es lineal. Ay, ya, por fin, y ya. No, de repente otra vez, y el desierto espiritual y la noche oscura del alma, y otra vez no lo encuentras. Y lo hace Dios a propósito. ¿Para qué? Para volverte a jalar hacia Él. Piensa que incluso gente que conoció a Cristo, que lo vio hacer milagros, de repente le decían: necesito que me ayudes con mi fe. Todos dudaban. Juan el Bautista desde la cárcel duda, le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? ¿Se acuerdan del padre que le lleva al hijo en Marcos 9 y le dice: si puedes hacer algo, hazlo? Que dice: ¿cómo que sí puedo? Le dice Jesucristo. Todo es posible para el que cree. Y le pregunta: ¿tú crees? ¿Tú crees? Y el Señor, ¿se acuerdan su respuesta? Sí creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Eso es lo que Dios espera de ti: honestidad. Que le digas: Señor, te necesito más de ti. Los hipócritas son gente que piensan que se pueden salvar a sí mismos aprendiéndose miles de versículos y pretendiendo que están bien. Y normalmente donde terminan los hipócritas es señalando a los demás que no son tan buenos como ellos, demandándoles que sean tan buenos como ellos, y eso no le ayuda a nadie. Ese era el problema con los fariseos. Le ponían cargas a la gente que ellos mismos no podían cargar. Entonces lo que tenemos que hacer es ser honestos, ser humildes, ir a Dios y decirle: Señor, necesito más de ti.
¿no? Mi corazón está quebrantado. De hecho, fíjense lo que dice el Salmo 51:17. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. O sea, el Señor no desprecia a una persona que llega y se tira enfrente de él y dice: Señor, necesito más fe, necesito de ti, ayúdame a crecer. Necesitas tú ir y decirle en dónde estás espiritualmente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que Dios ya sabe, ¿no? O sea, ya sabe dónde estás. Nosotros, y de veras, curiosamente tratamos de escondernos de Dios. ¿Te puedes esconder de Dios? Escondernos de Dios es como, no sé si alguna vez jugaron a escondidillas con sus hijos cuando eran chiquitos, ¿no? Cuando tenían como 2, 3 años, les decías: vete a esconder, y salen corriendo y se ponen al lado de un sillón junto a ti, cierran los ojos, y porque ellos no te ven a ti, creen que tú no los ves a ellos, y te dicen: venme a buscar, ¿no? Y tú dices: aquí estoy parado junto a ti, y aparte me estás hablando, ¿no? Bueno, ese es Dios. Tú tratando de decirle a Dios: no, Señor, yo estoy bien. Dios te dice: te estoy viendo, veo tu corazón. ¿Sabes qué le hace a tu corazón? Confesarle a Dios tu necesidad de Dios. Lo sana. Confías, no lo vas a sorprender, ya sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, debemos perseguir a Dios con todo nuestro corazón. No te rindas, no te frustres, ¿verdad? Necesitas asegurarte que tu esperanza está puesta en el cielo. Y miren, eso requiere de una evaluación honesta. ¿A qué corres cuando tienes problemas? ¿Qué te da seguridad? ¿De qué si lo tienes entonces te sientes bien y si no te sientes mal? Si no es Dios, tu esperanza no está en el cielo y no vas a poder amar a la gente a tu alrededor. Si te aseguras de que tu esperanza esté en el cielo, entonces vas a poder amar bien a la gente a tu alrededor. Y acuérdate, la manera más profunda de amar a una persona es compartir el evangelio de Cristo con ellos, traerlos a un lugar en donde lo escuchen explicado, hacer la vida con ellos para caminar en esa dirección. Entonces deja de engañarte. Si estás tratando de hacer la vida desconectado de tus hermanos en Cristo, no vas a poder, te va a llevar la corriente. Mejor agárrate de la iglesia, que para eso la diseñó Dios, y permítele que te transforme para que realmente puedas amar a los demás. Ese es el aliento que Pablo le da a los colosenses y de pasada a todos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, tan profunda, que a veces la leemos a una velocidad que ni cuenta nos damos todo lo que nos estás diciendo. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a bajar la velocidad cuando estamos leyendo tu palabra, que permitas que esta entre a nuestro corazón, que haga su trabajo en él, que empecemos verdaderamente a entender la maravilla de tu gracia y de tu evangelio, Padre. Sé, Señor, que cuando empecemos a entender la realidad del evangelio de tu Hijo, nuestra esperanza no va a estar en ningún otro lado que en ti, en el más allá y en el tiempo que vamos a pasar eternamente contigo. Danos el valor, Señor, para amar verdaderamente a la gente a nuestro alrededor, y perder el miedo a platicarles de quién somos hijos, a quién representamos en esta tierra, orgullosamente, de a qué ejército pertenecemos. Mándanos a nosotros a la línea, Señor. Danos nuestro llamado, hazlo lo más claro posible para que podamos seguirlo, y danos la fuerza para poder seguirte, Señor. Reconocemos, Señor, con toda humildad que nos falta fe, que te necesitamos a ti, pero sabemos que tú eres la fuente de esa fe, Señor, y te pedimos que la incrementes increíblemente, que nos des un amor que viene de ti por toda la gente a nuestro alrededor. Te pido por todas estas personas que estamos aquí, Señor, y que estamos escuchando estas palabras, para que nuestro corazón empiece esa transformación y a través del estudio de tu palabra sea radicalmente transformado para tu gloria. Te pido todo esto, Señor, en el increíble y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.